Hola, ¿cómo están, cebados de la psicología? Bienvenidos a mi canal. Quédate en este video porque hoy vamos a estar hablando sobre cómo hacer para no ser un termopolítico. Allá vamos. Hoy en día vivimos en una sociedad que cada vez está yendo más hacia los extremos, cada vez con creencias más rígidas, y puede que se deba al uso de las redes sociales. El hecho de no poder tolerar el pensamiento del otro, que el otro piense distinto. En la vida real, cuando se tiene vínculos, uno no puede simplemente bloquear o eliminar al otro. Tiene que tolerar que el otro piense distinto, tiene que tolerar que el otro sienta enojo y tiene que tolerar un montón de cuestiones. Entonces vivimos como en la intolerancia absoluta. Parece. La forma en la cual nos manejamos en las redes sociales no es aplicable al mundo real, porque en el mundo real tenemos que tolerar estas cosas. En el trabajo o en muchos ambientes nos vamos a encontrar con personas que no piensan como nosotros o que incluso nos caen mal, pero en las redes sociales sí es posible, porque mediante el anonimato puedo decirle cualquier barbaridad a otra persona, total, no sabe quién soy, puedo decir lo que quiera y no pasa nada. Si esto lo haríamos en el trabajo o en algún lugar en el que estamos, probablemente nos traería consecuencias y problemas bastante graves. Pero ¿cuál es mi preocupación? Que cada vez estamos tolerando menos al otro, cómo piensa el otro, y cada vez estamos confirmando más lo que nosotros pensamos mediante grupos, mediante personas que piensan como nosotros en las redes sociales. Y que no se malinterprete, no tiene nada de malo juntarse con personas que piensen como nosotros, y de hecho está bien que así sea también, pero tampoco podemos negar absolutamente la otra realidad, las otras personas que existen y que están ahí y van a seguir estando por más que no quieras que estén. Es por eso que todos somos susceptibles a tener disonancia cognitiva. ¿Qué significa esto? La disonancia cognitiva es el malestar o la tensión interna que siente una persona cuando tiene alguna contradicción entre sus creencias, sus emociones y sus comportamientos. ¿Qué pasa? El ser humano intenta tener una coherencia interna, porque si no es como que se desarma, como que se desintegra. En el mundo de la política se dice que ningún político, ninguna persona resiste un archivo. ¿Esto qué significa? Que buscan en el pasado alguna información que diste y que mostraba tu forma de pensar, y capaz que en 5 o 10 años ya no es la misma. Y es probable que hayas cambiado tal vez tu forma de pensar, ¿no? Y esta coherencia interna. Salvo que seas un psicópata y que simplemente mienta y diga lo que la gente quiere escuchar, supongamos que las personas pueden cambiar su forma de pensar, de sentir y de hacer. Y no hay nada de malo con eso. Es probable que todos tengamos cierta disonancia en algún momento de la vida, o que podamos convivir a veces con esta contradicción interna. Pero cuando se vuelve muy grande, ahí es cuando tenemos una crisis o nos sentimos tan mal que tenemos que hacer algo. Las creencias, por ejemplo, pueden empezar a chocar. No puede ser de izquierda y de derecha a la vez. ¿O sí? O no podés ser socialista y conservador a la vez. O sí, las personas somos mucho más complejas de lo que parecemos y el mundo no es tan simple como parece, y uno puede tener ciertas cosas de cada ideología política, por ejemplo. Pero imagínense que tienen una pareja y se enamoran y esta persona piensa políticamente distinto a ustedes. ¿Qué harían? Empezarían a sentir esa disonancia, porque por un lado estaría ese sentimiento de amor, de enamoramiento y de que esa persona es grandiosa, hermosa y tal vez tiene un montón de cualidades hermosas, pero chocaría con su creencia de que no piensa igual que ustedes. Acá encontraríamos una contradicción entre nuestras creencias y nuestras emociones. Acá existen varios caminos, pero básicamente cambiaría nuestra forma de pensar, de sentir o de hacer, porque si no hay coherencia entre estas tres, es probable que tengamos cada vez más disonancia. Una de las formas sería cambiar tu forma de pensar, es decir, acercarte un poco más al pensamiento de tu pareja que piensa políticamente distinto a vos, tomando ciertas verdades que esta persona
te vaya diciendo. Otra forma de terminar con esa disonancia es, terminar con tu pareja, porque si estás enamorado pero no coinciden en su forma de pensar o de ver el mundo, se termina. Y cuando se termina la relación, se termina la disonancia. Por ejemplo, si estás con una pareja y esa persona te es infiel y para vos es muy importante la fidelidad, choca con tus creencias y es muy difícil mantener esa relación, porque vas a estar enfrentándote con esa contradicción interna entre estar con una persona que te fue infiel cuando no coincide con tu forma de pensar. Otra forma sería aceptar que existe esta disonancia y convivir con ella. Es decir, existe esta realidad y existe esta otra realidad también y tratar de tolerarla. Nos cuesta muchísimo porque tratamos de ver el mundo como blanco o negro y nos olvidamos de todos esos matices y de todos esos grises. A las peores cosas que nos puede llevar la disonancia cognitiva es a la negación absoluta de lo que está pasando. Porque eso que pasa contradice tanto nuestro mundo interno que decidimos negarlo por completo. Es ir como un caballo sin mirar hacia los costados, ¿no? Por ejemplo, si mi ideología política lleva a la corrupción o a asesinar gente, eso contradice mi mundo interno. Entonces lo niego. No existe. Listo, se terminó. Si por ejemplo fumo cigarrillo o tomo alcohol, niego que eso haga mal a la salud. No hace mal a la salud, es una mentira, es una negación absoluta. Pero ¿se entiende por qué nos cuesta tanto? Porque es la muerte del ego, de lo que somos, de nuestra forma de ver el mundo. Es como que cada vez que nos encontramos con esas contradicciones, mueren partes de nosotros, son partes de nosotros mismos y no queremos dejar que mueran o dejarlas ir. Entonces nos aferramos y las defendemos a toda costa, porque si el mundo no es como yo pienso que tiene que ser, estoy en peligro. No puedo predecir tampoco lo que va a pasar, no puedo entender el mundo en el que estoy. Entonces tampoco sé cómo actuar en el mundo si no sé en qué mundo estoy viviendo. Otra forma es la evitación. Evitamos conectar o conectarnos con esa información que nos produce contradicción. Por ejemplo, evitamos hablar con personas que piensan distinto a nosotros. Si hubo algún hecho de corrupción de algún político que nos gustaba, tratamos de no leer esa información. Miramos otro canal de televisión, hacemos otra cosa para no contactar con eso porque cada vez que lo vemos nos genera ese malestar, entonces mejor mirar para otro lado. Es distinto a negar absolutamente esa información, a decir que es mentira, que es falsa. Simplemente no me conecto con esa información que sospecho que es verdadera porque me genera malestar. Me genera malestar que el político que yo amaba, que yo adoraba, ahora es corrupto, ahora es un asesino. Por ejemplo, si soy fumador, trato de no leer información que hable de lo mal que el cigarrillo hace a la salud. Otra forma es redefinir la situación. Por ejemplo, el cigarrillo me hace mal, pero también me da placer, también me relaja, me ayuda a dormir o cualquier otra cosa que agreguemos. Otra que es muy conocida acá en Argentina, que se dice es corrupto pero hace. ¿Qué quieren decir con esto? Para los que son de otro país, quiere decir que hace obras públicas, que hace su trabajo, pero también roba. Como que no me termina de cerrar del todo, ¿no? Otra forma también es buscar apoyo social. Es decir, si sos fumador, te juntás con otras personas que fuman. Si tomás, te juntás con otras personas que toman. Y bueno, total, no pasa nada. Es algo también bastante común que pasa con los adictos. Se juntan entre adictos para no sentirse mal, para no sentir que son los únicos que son adictos. Total, también hay otro que es adicto y que su vida es un caos y va hacia abajo, igual que la mía. Así que no tengo por qué sentirme mal, porque al otro le está yendo igual de mal que a mí. Bueno, y si sos de alguna ideología política, te juntás con personas que piensen políticamente igual que vos. Es decir, es normal, nuestra mente siempre va a estar buscando esa consonancia cognitiva. El problema es cuando nos lleva a negar absolutamente los opuestos, cuando no podemos integrar los opuestos. Otras formas pueden ser hacer humor, hacer chistes sobre el tema y no tomárselo muy en serio. Por ejemplo,
con el tema de la muerte o el tema de las enfermedades que causa, por ejemplo, el cigarrillo. Otra forma de reducir esta disonancia es a través de los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son errores sistemáticos en el procesamiento de la información. Es una distorsión en la manera en la cual percibimos la realidad. Estos sesgos son muy peligrosos porque llevan a un error en el juicio que estamos haciendo. Un error en la toma de decisiones. Es decir, tienden a ser más inconscientes, automáticos, irracionales y van contrario a la lógica y la objetividad. Existen cientos de sesgos cognitivos, pero voy a nombrar algunos que son los más comunes. Por ejemplo, el sesgo de confirmación, que es la tendencia a buscar información que reafirme nuestra creencia preexistente. Buscamos, interpretamos y recordamos la información que nos conviene, básicamente, y no le damos relevancia a la información que contradiga nuestra forma de pensar. Una forma de combatir un poco este sesgo es leer distintos diarios. No leas siempre el mismo diario, no veas siempre el mismo canal de televisión, no veas siempre al mismo streamer, no leas siempre los mismos libros. Trata de tener información de cosas que vos consideres opuestas. Y si encontrás información que contradice tu forma de pensar, no te desesperes. Aceptá que es parte de la realidad y trata de que eso enriquezca un pensamiento propio. Yo, por ejemplo, consumo tanto la información de izquierda como de derecha, lo cual es muy gracioso a veces porque se ve como cada uno ante un evento muestra lo que quiere mostrar. Es muy típico estos sesgos que ocurren en los medios de comunicación. Sucede un hecho y el mismo hecho es visto de distintas formas dependiendo la ideología política en la que ese medio esté parado. También tenemos el sesgo de autoridad, que es la tendencia a dar como verdadero la información que nos pasa alguna autoridad, que tienen cierta posición de relevancia y de autoridad en la sociedad, y tendemos a darlo como verdadero y no buscar información al respecto, no cuestionar esa información. Y tampoco quiero desestimar toda la palabra de algún profesional o de esa persona que tiene determinada jerarquía, pero si queremos fomentar un pensamiento crítico, es necesario buscar las fuentes, buscar la información y verificar si es verdadero lo que nos están diciendo. Imagínense que ven a dos médicos en un programa de televisión y uno le dice una cosa y el otro le dice otra. Ambos tienen la autoridad, pero queda en ustedes buscar si esa información que les está dando es verdadera o es falsa. Otro sesgo que quiero mencionar es el de disponibilidad. Es la tendencia a creer que es más verdadera la información que está más disponible. Esto es un gran problema porque las personas se informan hoy en día, por ejemplo, buscando información en YouTube o en Google y no lee, por ejemplo, libros o no lee papers científicos y tiende a creer que es verdadera toda esa información. Sin embargo, tal vez no. Existen otras fuentes de información que también son valiosas y no les damos cabida, no les damos lugar. Solamente decidimos consumir la información, somos pasivos. Estamos en esa posición de denme la información. Yo no tengo ganas de leer. Mejor que venga un youtuber y me dé esa información en vez de leerla yo. Si pasó un acontecimiento político, le creo al youtuber que está dando esa información, o le creo a ese medio de comunicación o al médico que está en la televisión, pero no me pongo a leer y a buscar información porque eso lleva demasiado esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿cómo superamos esto? Cuestionando las creencias, teniendo pensamiento crítico. Y sí, suena fácil de decir, pero a veces es lo que hacen los terapeutas en terapia, es llevar a esa persona a esa disonancia para que luego cambie algo y tenga otra cohesión interna. Por ejemplo, una persona que fuma y quiere dejar de fumar, no está mal llevarlo a ese punto de disonancia, porque realmente eso no va con sus valores, no va con su forma de ver el mundo y realmente lo quiere cambiar. Entonces, si deja de fumar, su mundo interno va a tener una coherencia. Entonces, para favorecer la flexibilidad cognitiva hay que buscar información de distintos lados, no tener miedo a encontrar esas contradicciones, porque recordemos que existen los matices, existen los grises. Hay que aprender a dialogar, a tolerar a veces
esa disonancia, esa incomodidad cuando nos encontramos con cosas que no nos gustan. Pero si estamos abiertos, podemos tomar ciertas cosas. Siempre hay algo de verdad en el otro lado. Siempre hay algo de verdad en lo que nos está diciendo el otro. Entonces, como ejercicio, siempre pensar, ¿será verdadero esto que está diciendo esta persona? ¿Es así? ¿Cómo puedo argumentar? ¿Cómo puedo justificar lo que estoy diciendo? Y sí, siempre va a haber un cabeza de termo que me vas a decir, sí, porque vos estás promoviendo esta ideología o esta ideología. Es increíble, a veces uno está hablando de cosas que no tienen nada que ver con la política y sin embargo la gente insiste y trata de meterte, encasillarte en alguna ideología política. Yo a veces, por ejemplo, hablo de la meritocracia y la gente ya por eso te quiere poner en la derecha, como que sos de derecha porque crees en la meritocracia. Yo a veces hablo del esfuerzo y también la gente interpreta eso y siempre trata de meterlo en una ideología política, porque su mundo es tan básico, tan cuadrado, tan plano, que no pueden tolerar que uno tenga un pensamiento propio, un pensamiento complejo. Es increíble. Entonces tengan cuidado con lo que está pasando en las redes sociales, de estos opuestos y de siempre estar en un opuesto, ¿ok? Traten de tomar las verdades que existen en cada uno de los lados, porque van a existir y van a seguir existiendo estos opuestos, porque estos opuestos existen dentro del ser humano. Esto ya lo decía el taoísmo con el yin y el yang. Existen estos opuestos en la naturaleza misma y nosotros somos parte de la naturaleza. Les dejo una frase de Jung. La cosa más aterradora es aceptarse a sí mismo por completo. Hasta acá el video. Si te gustó, dale me gusta, comentá, compartilo y no te olvides de suscribirte. También podés ver mis otros videos relacionados a la psicología y la salud mental. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.